El otro día nos quedó la última parte que tenía que ver con campo magnético antes de entrar a medios magnéticos, o sea, campo magnético generado por corrientes o por algún medio, que era la fuerza entre conductores, por los que circula una corriente. Esto si se meten en internet y ponen videitos de fuerza entre conductores, hay un montón que les muestran experimentos donde hacen circular corrientes, les muestran cómo están conectados y les muestran si los conductores se van a atraer o se van a repeler. Nosotros ahora vamos a hacer las cuentas, pero básicamente lo que vamos a saber es que si tenemos dos conductores y por ellos circulan corrientes, entre ellos se van a hacer una fuerza. Y eso como que no es ninguna novedad porque yo puedo pensar en el campo que genera uno de los conductores, como sería, por ejemplo, el conductor 1, en la posición del conductor 2, y calcular la fuerza que hace ese campo al conductor 2, y la misma lógica, pero el campo que genera el conductor 2 en la posición donde está el conductor 1. Y llegar a la conclusión de que me dan iguales y cambiadas de signo. Entonces vamos a intentar hacer las cuentas, y en general las vamos a hacer entre conductores rectilíneos, aunque estas expresiones son más generales, podrían aplicarlas en otras cosas, pero lo vamos a hacer en conductores rectilíneos. En uno circula una corriente I, en la otra circula una corriente I'. Fíjense, los conductores son las barritas amarillas, que supuestamente es un corte de una región. Por uno circula una corriente I', que está marcada con esta flecha violeta, y en la misma dirección sobre el otro conductor circula la corriente I. Y los círculos celestes, en principio, lo que están representando es a las líneas de campo magnético generadas por el conductor por el que circula la corriente I, o sea, el que está más abajo. Y R está pensada como la distancia entre los conductores. Tenemos dos conductores rectos y vamos a calcular la fuerza sobre ellos, sobre uno de ellos, debido al otro. Entonces tenemos que calcular el campo de un alambre. Entonces ya en la clase pasada discutimos un montón cómo era el campo de un alambre recto por el que pasaba una corriente, de un cable recto por el que pasa una corriente, y dijimos que eran circunferencias concéntricas en el alambre. Primero lo calculamos por Biot y Sabat, hicimos condiciones de simetría, y después lo hicimos por Ampère, y ahí alguien me dijo cierro el trato porque obviamente Ampère era mucho más fácil si uno ya sabía cómo era el campo. Entonces debemos calcular el campo debido a I, pero en la posición de I'. Bueno, acá se los puse directos, pero lo que uno hace, que no se los escribí, porque supuestamente era parte de la clase anterior, y ya estábamos súper duchos con eso, no tenía sentido volverlo a hacer, pero hoy hay que recordarlo un poquito, es hacer la integral de circulación del campo, B, escalar diferencial de L, el campo de inducción magnética, escalar diferencial de L, en una curva cerrada, es igual a mu0 por la corriente que genera, y lo que vemos es que en el caso que estamos considerando, que es el conductor por el que pasa la corriente I, el campo magnético y el diferencial de longitud de cualquiera de esas curvas concéntricas son paralelos, así que esta integral me queda directamente la integral en la curva cerrada, pero sin el carácter vectorial, por el producto escalar le da directamente el producto de los módulos. Y B es uniforme sobre esa circunferencia, así que nos queda B por la integral en esa curva del diferencial de L, L me quedó feito, y eso nos da B por 2pi por R. Y eso igual a mu0 por I. De ahí despejamos el módulo del campo de inducción magnética en función de la distancia, en este caso lo calculamos a la distancia R, y después volvemos a las condiciones y decimos que ese campo está en teta. Una vez que tenemos ese campo, el paso siguiente, que es raro que a mí me haya quedado escrito abajo del dibujito, lo siento, siempre me pasan estas cosas, es escribir para poder calcular la fuerza. Entonces ya tenemos el campo del conductor por el que circula la corriente I evaluado en el punto por donde está el conduc'tor por el que circula la corriente I'. O sea que tendría, si queremos mirar esta expresión, el B1 de alguna forma, que acá lo podemos llamar B, y al otro lo vamos a llamar B'. Entonces lo que tenemos que hacer es I' diferencial de L', vector este campo B, por el que circula debido a la corriente I. Entonces el diferencial de L', si yo elijo direcciones acá, obviamente están acá, de vuelta. ¿Se acuerdan que elegíamos coordenadas
cilíndricas, así que esta sería la dirección del alambre, es la dirección K. Entonces tengo que reemplazar I de L', vector BR, con dL' en K, y el campo en θ, y nos queda el producto de los módulos, porque son perpendiculares, en la dirección radial negativa. ¿Qué es lo que les está mostrando el dibujito? A ver qué tan dormidos están. ¿Qué estaría significando? Que conductores por los que circulan corrientes en la misma dirección se atraen o se repelen. Así vemos qué tan dormidos están, mientras yo escribo lo que borré recién. Hasta acá yo hice una cuenta mirando cómo puedo calcular la fuerza sobre un elemento de corriente, un pedacito, por eso es un diferencial de fuerza. Acá tengo un elemento de corriente en el otro conductor. Lo que tuve que hacer es ver el campo que generaba esta corriente en este punto, lo calculé el campo de esta corriente en todo el espacio, y en particular saqué el valor en un punto del otro conductor, y me fijé que el diferencial de L' para dónde iba, y hice el producto vectorial y llegué a esta expresión. Bien, que me quedan las corrientes constantes, la distancia entre los dos cables, el diferencial de longitud, y la dirección menos la dirección radial. Y la pregunta es si se atraen o se repelen dos conductores por los que circulan dos conductores paralelos, rectos, por los que circulan corrientes en la misma dirección. Ahí están poniendo se atraen varios. Buenísimo. Claro, se atraen. Entonces, para acordarse, si se hacen bien las cuentas, acuérdense que es al revés de las cargas y de los polos, ¿está bien? Si circula la corriente en la misma dirección, se atraen, ¿bien? Acá obviamente uno puede hacer dos cosas, o integrar el diferencial de L a lo largo de todo el alambre, bien, hacer una integral del diferencial de F, o sea que integra los lados de la expresión que obtuvimos, y nos queda la fuerza total sobre el alambre, o pensar el diferencial de L dividiendo y nos queda la fuerza por unidad de longitud sobre el conductor primado. ¿Cómo sería entonces la fuerza? ¿Cómo dibujarían ustedes la fuerza sobre el conductor que lleva la corriente I debido a el conductor que lleva la corriente I'? O sea, nosotros calculamos la que lleva la fuerza sobre I' debido a la corriente en el conductor, a la corriente I en el conductor de abajo. Ahora quiero saber qué fuerza va a sentir el conductor de abajo debido a la corriente I'. ¿Tenemos que hacer toda la cuenta? ¿En cuenta cómo sería la fuerza en módulo y dirección sobre el conductor de abajo debido a que en el conductor de arriba circula una corriente? Obviamente en el conductor de abajo tiene que circular una corriente. Bueno, fíjense que si tuviera que repetir la cuenta, yo volvería a sacar una expresión para el campo, pero en este caso yo tendría un campo magnético actuando sobre que apunta en esta dirección. O sea, si yo paso estas superficies concéntricas, pero pienso en el conductor de arriba, el campo magnético sobre el conductor de abajo apuntaría en esta dirección. Si hacen el dibujito les quedaría. Entonces el B apuntaría en esta dirección si pienso en el campo magnético generado por esto. Entonces, como la corriente circula en la misma dirección, pero al B lo estoy dando vuelta y esto es un producto vectorial, me va a quedar que la fuerza, repiten las cuentas y van a ver que la fuerza tiene el mismo módulo, pero están en sentido opuesto. O sea que si yo tuviera que poner diferencial de fuerza, acá sería, si quieren le podemos poner una primada, para saber que es sobre el conductor que va con corriente prima. Entonces acá nos quedaría diferencial de F sobre diferencial de L igual a mu0 y I' sobre 2πr, pero esta vez en la dirección radial. Es decir, también atrayéndose. Esta sería, si esta la llamamos F', a esta la llamamos esta. Y acá abajo tenemos una acotación, que ya no me animo a preguntar porque temo que estén demasiados dormidos, es qué pasaría si las corrientes circulan antiparalelas. Acá no tenemos que volver a repetir todas las cuentas, simplemente porque lo único que hacemos acá es dar vuelta al diferencial de L'. Bien, si son antiparalelas, quiere decir que si circula hacia la derecha, I' tiene que circular hacia la izquierda, o sea que cuando escriba el de L' le tengo que poner un signo menos. O sea que si repito toda la cuenta, lo que va a hacer es cambiarme el signo del producto vectorial. Entonces, la fuerza por unidad de longitud sobre el conductor de arriba debido al conductor de abajo, cuando las corrientes circulan antiparalelas, tiene que ser repulsiva. Bien, eso se ve porque está en la dirección de la coordenada radial.
bien, tiende a repeler. Bueno, y ahora entramos en algo que se llama magnetismo en la materia, que es, o sea, cuando nosotros empezamos hablamos de imanes, que dijimos que ellos eran capaces de generar campos magnéticos. Después hay otras características de otros materiales que de alguna manera actúan frente a la presencia de un campo magnético, alterando o contribuyendo o restando al campo magnético externo, muy similar a lo que ocurre con los dieléctricos. Lo que tenemos que empezar es a caracterizar, porque en ese momento dijimos, bueno, un imán puede generar una perturbación en el espacio que vamos a llamar campo de inducción magnética, y es más, le dije además que no le poníamos campo magnético, aunque algunos libros por ahí tipo Sears o Serway o Tipper lo llaman así, simplemente porque le vamos a llamar campo magnético a otro campo más adelante. Bueno, ahora viene el momento de saber a quién le vamos a llamar campo magnético y cómo se comportan los materiales magnéticos. Como esta materia es una materia de introducción a los temas, obviamente uno no maneja, nos pasa lo mismo que con el efecto Hall, con muchas de las cosas que venimos viendo, que uno las cuenta con lo que se llaman modelos clásicos, o sea, contando las cosas, un poco mezclando lo que sabe de la física clásica, de Newton, no sé, mezcla cosas de modelo de Bohr, demás, y le pone sus condimentos cuánticos cuando puede, pero no hace una formalización cuántica, porque obviamente ustedes van a ver eso cuando vean cuántica o cuando vean general 4. Entonces, lo que vamos a hacer es un modelo que de alguna forma es semiclásico, porque vamos a pensar las cosas como de la forma clásica, sin meter mucho la cuántica, pero de repente vamos a hablar del momento intrínseco del electrón, y eso es cuántica, digamos. Pero por eso lo vamos a llamar semiclásico. Pero nos va a servir este modelito para entender cómo es el comportamiento. Es una forma de modelar el comportamiento de los materiales magnéticos, un primer modelo, que después, cuando ustedes vean cuántica, lo van a formalizar mejor. Lo que yo les dijimos el día que les dije, bueno, si ustedes parten un imán, todos lo hemos hecho de chicos, muy felices, intentando obtener el norte y el sur, y nos quedan 2 imanes, y lo partimos 100 veces queriendo llegar al imán más chiquito posible, y seguimos teniendo imancitos, y parece que nunca vamos a llegar a separar el norte del sur, y eso nos llevó de alguna forma a hablar que la integral de flujo del campo magnético a través de una superficie cerrada era 0, porque no tenía monopolos magnéticos, no podía tener separados el norte del sur. Y eso, cuando yo se los conté, también les dije que eso era porque el efecto del magnetismo en estos materiales estaba a nivel atómico, y tenía que ver con uno imaginarse a los átomos como pequeños imancitos, pero que además no son tampoco imanes, o sea, no hay un norte y un sur, sino se comportan más bien como espiras, que generan un campo magnético. Y es más, me reempeciné, que ahora lo vamos a recordar, en calcular el momento magnético de una espira, porque les dije que cuando llegara acá lo iba a necesitar. Entonces calculé la energía, de cómo se alineaba el momento magnético, qué energía tenía, que seguramente en la práctica no hacían mucho con eso, pero a mí me sirve para explicar esta parte. Es un poco parecido a lo que hicimos cuando pensamos en materiales dieléctricos, que tuvimos que pensar en los momentos dipolares eléctricos para explicar cómo se comportaba un material dieléctrico, y ahora tenemos que pensar en los momentos dipolares magnéticos para explicarlo. Entonces vamos a empezar por pensar un modelo que vamos a decir que la contribución al momento dipolar magnético es originada por distintas contribuciones. La primera es el momento angular orbital, es decir, nosotros vamos a pensar que el electrón se mueve en órbitas, en este caso las representamos tipo modelo de Bohr, órbitas circulares, en orbitales, como si fuera una corriente, una espirita de corriente. Ese movimiento de la carga electrónica en la órbita para nosotros va a ser como una espira de corriente. Entonces, si el electrón se está moviendo en esta dirección, recuerden que como para mí la corriente está definida al revés, o a través de las cargas positivas, tengo dibujada acá la corriente en dirección contraria, y si aplicamos la idea de aplicar la regla de la mano derecha siguiendo con los dedos la corriente, el momento magnético nos va a dar apuntando hacia abajo. Ese dibujito está representando el momento magnético debido al movimiento orbital del electrón alrededor del núcleo. Bueno, si agarran algún libro van a ver más cuentitas y van a definirles el magnetón de Bohr, que como nosotros nos vamos a hacer muchas cuentas, no me metí a hacerlas demasiado, pero si tienen ganas, véanlas. Están hechas en los libros más sencillos, tipo Sears y Serway lo tienen seguro, y si no, tienen hechas en el kit.
para relacionar ese momento angular orbital, SL, lo pueden relacionar con el momento mu, el momento magnético, dipolar magnético, debido al electrón orbitando alrededor del núcleo. Pero además podemos generar otro momento magnético, que es, acá sí es donde por eso lo llamo semiclásico, que es pensar en el momento angular intrínseco del electrón, que se llama spin, que probablemente lo hayan escuchado. Es una propiedad del electrón, no es que el electrón lo tenemos que pensar como una partícula que gira sobre sí misma, porque en realidad el electrón prácticamente no tiene dimensiones, pero es una propiedad que se llama momento angular intrínseco del electrón, que es, cuando van a ver el modelo cuántico, es uno de los características cuánticas que uno usa para saber los estados que pueden ocupar los electrones. Pero básicamente acá, con este modelo sencillo, podemos imaginar que el electrón, así en la forma más bruta, que el electrón gira sobre sí mismo y eso también va a generar un momento angular. Aunque sepamos que en realidad no es tan así, porque el electrón es prácticamente una partícula puntual. Es una propiedad del electrón. Pero ese también va a contribuir. Y ese es el que más contribuye. En general, en los materiales sólidos, la contribución más importante tiene que ver con el momento angular intrínseco del electrón, o sea, de ese spin. Acá lo que estamos viendo es esto ampliado, ¿bien? Que también genera momentos hacia abajo, o sea, se podrían sumar. Y después tendríamos que sumar también, si queríamos ser más específicos, el momento angular nuclear, cuyo aporte es mucho menor, es decir, pensar en las partículas que constituyen el núcleo cargadas, los protones, y asociarles un momento angular intrínseco de la misma forma que se le asignamos al electrón. Pero ese es mucho menor, así que uno va a terminar concentrando la atención en un material sólido, en general en el momento angular intrínseco del spin del electrón. Pero ahora nos podemos preguntar si tenemos muchos materiales, si miramos los materiales, vamos a decir, bueno, todos los materiales tienen electrones, ¿no? Pero no todos los materiales se comportan como materiales magnéticos. Entonces, o presentan alguna propiedad magnética. Entonces, ¿por qué? Si todos los materiales tienen electrones y estos al menos tienen sus spines, tienen sus movimientos orbitales, tenemos los protones, ¿por qué si tenemos estas tres contribuciones en todos los materiales, en general esas contribuciones no aparecen representadas en la mayoría de los materiales, solo se reducen a algunos. La mayoría de los materiales no presentan comportamiento magnético debido a que el momento dipolar magnético atómico es la suma de todos los momentos magnéticos que aportan todos sus componentes individuales. Y vamos a centrar que, en principio, la contribución más fuerte es la debida a los spines electrónicos, así que en particular esa sería la que más determinaría el comportamiento magnético. Si el átomo tiene sus orbitales llenos, el momento magnético de todos los electrones se cancela, porque los valores de spin de cada pareja que forma un orbital son opuestos. ¿Está bien? Cuando nosotros completamos los orbitales, si está lleno, no tenemos spines, lo que se dice desapareados, ¿está bien? Con spines, tenemos uno con un spin con su momento magnético, dicho a lo bruto, hacia arriba, y el otro con un spin con su momento magnético hacia abajo. Cuando sumamos los efectos de todo el átomo, eso en general nos termina dando nulo. Bien, entonces, la mayoría de los materiales están en esas condiciones. Pero no todos, y eso es lo bueno, porque en algunos átomos o agrupaciones de ellos, los efectos magnéticos individuales se refuerzan porque los átomos con orbitales semillenos, o sea, con electrones desapareados, sí tienen un momento magnético cuya intensidad va a depender obviamente de cuántos electrones tengamos desapareados o impares. Pero otra vez nos encontramos con otro problemita. Ello no va a implicar necesariamente que veamos un efecto magnético del material. Y eso tiene que ver porque en general, acá estoy tratando de representar a los átomos en los dibujitos que van a ver para este modelo. Fíjense, yo me esforcé haciendo este dibujito ayer, así que ténganle cariño. Estos serían como pensar en la órbita, y estas flechitas representan la dirección en la que estaría girando, o sea, la resultante básicamente. Uno termina representando al átomo como si fuera una espira de corriente, donde trato de pensar en toda la superposición de todos los efectos que les mostré, y para donde circula la corriente de esa espira de corriente, determina el momento magnético. Entonces, en general,
esos momentos magnéticos para cada átomo en un material están distribuidos al azar, como se muestra en el dibujito que estoy acá. Entonces esto lo que intenta representar es la característica magnética del átomo, o sea que esta es como la corriente que yo estoy pensando que finalmente tiene el átomo, la espirita de corriente con la que estoy reemplazando al átomo, y que tiene en mi cabeza todos los efectos que estuve mencionando recién. Y acá si miran, pueden aplicar la regla de la mano derecha para ver con los dedos, siguiendo a las flechitas azules, que el dedo pulgar les tiene que dar la dirección del momento que correspondería a cada átomo. Y lo que dicen es que en general no vamos a ver manifestaciones magnéticas en los materiales porque esos momentos, para la mayoría de los materiales, están distribuidos al azar. Entonces, cuando sumo todos los momentos magnéticos para determinar el momento magnético de un material total, termino teniendo 0 de vuelta. Y el razonamiento lo podemos pensar también si en lugar de átomos estamos pensando en cosas más complejas como pueden ser moléculas, porque lo que vamos a pensar es que ahí también tenemos orbitales. Y ahora lo que vamos a ver es qué le pasa a ese material, que de alguna forma estamos viendo este dibujito, si yo aplico un campo magnético. Para saber qué pasa, empecemos por recordar algunas cosas. Lo primero que tenemos que recordar, si quiere avanzar el programita, es una espira, porque si estamos reemplazando a las características magnéticas atómicas por la idea de que es como una espira de corriente que genera un momento magnético, ¿qué le pasa a una espira cuando le aplicamos un campo magnético? ¿Se acuerdan? Teníamos dos cosas. Una era que aparecía un torque. Acá yo dejé justo la que tenía el torque. No puse la del dibujito con el que hicimos finalmente todas las cuentas al principio de una clase porque no quería que se distrajeran entre ángulos, flechas. Ese dibujito tiene demasiado. Con este se ve claro que acá hay un torque de las fuerzas que hacen el campo magnético sobre una espira de corriente. Y ese torque tendría a alinear al momento magnético de la espira con el campo magnético. El momento magnético, ¿se acuerdan que era la corriente que circulaba por la espira, el área de la espira, y iba en la dirección de la normal a la espira, que tenía que ver con la dirección del diferencial de área. Y también calculamos la energía de ese momento magnético de esa espira en presencia de un campo, que las dos cosas nos terminaban diciendo que había un equilibrio estable que correspondía al momento magnético paralelo al campo. Acá nos decían porque el torque era 0, entonces había dos opciones: el momento magnético iba paralelo al campo en la misma dirección, o momento magnético paralelo al campo en dirección opuesta, en sentido opuesto. Si hacían esa cuenta y decían, bueno, si lo parto un poquito, en uno llegábamos a un equilibrio estable, que significaba que el momento magnético y el campo tenían que tener el mismo sentido y estar sobre la misma dirección, y si lo poníamos en sentidos opuestos era inestable porque nos giraba toda la espira y nos llevaba a la posición de equilibrio estable. Y eso también tenía que ver con esto, bien, que era el mínimo de energía se daba cuando mu y b, el producto escalar, nos daba máximo, y eso nos da máximo cuando son paralelos, bien, máximo con signo y todo, ¿no? Entonces nos daba la menor energía posible. Entonces, el estado de equilibrio estable de esta espirita en presencia de un campo magnético era con su momento magnético alineado con el campo. Entonces, ahora volvamos a nuestro modelo de átomo como una espirita de corriente que tiene un momento magnético, y preguntémonos qué ocurriría si a los momentos dipolares magnéticos atómicos le aplicamos un campo. Y este sería el dibujito. Alineamos los momentos magnéticos con el campo. Esto en realidad es el dibujo más ideal, ¿no? Porque se van a alinear o sea, no se alinean. Si ustedes ponen un campo magnético chiquito, en general van a lograr alinear algunos. Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, porque además la temperatura tiende a desacomodárselos. Pero si ponen un campo magnético muy intenso, van a llegar a lo que se llama saturación, que es la alineación de todos. Entonces esto podemos pensar que acá pusimos un campo magnético intenso y logramos alinear a todos. Y si no, lo pensamos como una representación en la que alguno por ahí nos queda dado un poquito corrido porque no logramos que se alineara porque lo dio vuelta la temperatura. Lo que vamos a decir cuando ocurre eso es que se magnetiza. ¿Por qué? Porque yo puedo sumar estos momentos magnéticos y voy a ver que esos momentos magnéticos obviamente están relacionados con la presencia de un campo, con la generación de un campo magnético debido a la presencia del material. O sea, estos momentos magnéticos generan una contribución al campo. Y para poder seguir un poco más,
para lo que sigue de modelar, tengo otra pregunta que es ¿en qué se parecen un solenoide y un material magnetizado? Entonces, de este lado tenemos el solenoide, que no es infinito, por eso se le escapan líneas, ¿bien? Por eso acá nos da algún campo, y un material magnetizado. ¿Qué opinan? ¿En qué se parecen? ¿Tenemos respuestas, Gonzalo? Ahí aparece una. Son parecidas las líneas del campo magnético, pone Matías Martín. Está bien, está perfecto. Son muy parecidas las líneas de campo magnéticos del solenoide y del material magnético. Y eso nos va a servir a nosotros para modelar al material magnético. Ahora vamos a ver por qué. Tengan en cuenta que es el modelo más sencillo. Esto después empieza, como no sé si eras vos, Gonzalo, o Santiago, el que dijo, bueno, los materiales magnéticos son una pesadilla o algo así. Nosotros vamos a ver lo más sencillo, porque después uno tiene que saber más cosas para poder caracterizarlos mejor. Bien, sigamos, ahora tenemos bastante para representar. Ya vemos que son espiritas magnéticas que le asociamos a cada átomo, se van a orientar en la presencia de un campo magnético, siguiendo la dirección del campo magnético, y que las líneas de campo de un material magnético se parecen a las de un solenoide. Vamos a ver cómo usamos esto para continuar. Fíjense el dibujito que tenemos arriba. Acá estamos viendo como si fuera una especie de imán cilíndrico, y en ese imán lo que vemos estas son las espiritas de corriente que de acá yo tendría que dibujar la flechita hacia afuera que representa el momento magnético. Esa espirita de corriente, cada una de estas tendría una flechita hacia afuera que correspondería al momento magnético. A ver, esperen que circula así, en realidad se está metiendo para adentro. Sí, en realidad sería para adentro, le tendría que poner crucecitas, ¿no? Porque si seguimos la regla de la mano derecha serían crucecitas. Uy. Entonces, uno tendría que pensar que a esas espiritas le vamos a poner crucecitas, que significan que las flechitas, que los momentos magnéticos de estos están entrando. Lo que uno hace es pensar que la contribución de todas estas pequeñas espiras la puedo asociar a una corriente que va por la superficie del material magnético, que la voy a llamar I de magnetización. Es decir, agarrándome un poco de lo que se parecen el campo magnético de un solenoide y de un material magnético, yo puedo modelarlo en un modelo lo más sencillo posible, pensando que el efecto de todos estos momentos magnéticos lo puedo incluir en una corriente que la voy a llamar corriente de magnetización que iría por la superficie. Y generalmente los dibujos, no le voy a hacer las flechitas a estos, créanme que tienen flechitas. Lo que uno piensa es que esto yo finalmente lo puedo pensar que, por ejemplo, si miro este lugar y sumo estas corrientes en este pedazo, por decirlo hacia lo bruto, esto se cancela y lo que me termina generando son solo las que van cerca de la superficie, una circulación. Entonces tengo esta corriente de magnetización. Esa es como la lógica que usamos cuando hablamos de las densidades de carga de polarización, que dijimos, bueno, si se polariza uniformemente, adentro puedo ver que la carga negativa y la positiva del átomo siguiente se compensan y lo único que me queda es en la superficie. Y entonces me queda como una distribución tipo placas de un capacitor en la superficie que llamaré densidad superficial de cargas de polarización. Acá hacemos lo mismo, pero lo pensamos con las corrientes. Entonces pensamos que adentro, en cada punto, la corriente que se debe a una de las espiritas está compensada por la del átomo de al lado, o sea, esta se compensa con esta, pero no así las que van cercanas a la superficie, que terminan generándome una corriente magnética. O sea, que lo pueden pensar diciendo que, ya que se comporta como parecido a un solenoide, le puedo asignar una corriente solenoidal, o sea, tipo solenoide, que tenga el mismo efecto que los momentos magnéticos, lo puedo pensar al estilo cargas de polarización. Igual, ambas cosas implican que ese material tiene que ser uniforme por dentro en su comportamiento. No todos los materiales van a tener ese comportamiento uniforme, y ya van a ver en electro que hay una forma mucho más elegante y más que elegante, más formal de encontrar esta corriente de magnetización y de encontrar una corriente interna. O sea, lo que se llama esta corriente de magnetización la llamamos corriente superficial. No sé si se acuerdan que yo cuando les definí corrientes y estuvimos hablando, les dije que, bueno, que uno distinguía las corrientes superficiales
de las corrientes volumétricas. ¿Y cómo las distinguía? Porque las corrientes volumétricas serían corrientes, si yo no pensara en un cilindro así, que vendrían a través de todo el material. Está bien, uno la define, tendría así, supónganse, si fuera una corriente que viene por un alambre y este es un corte transversal del alambre, en cada uno de los puntos de acá veríamos cargas salientes hacia nosotros o entrantes hacia la pantalla. Y eso sería una corriente una corriente volumétrica, porque se están moviendo las cargas a través de todo el volumen del material. Una corriente superficial implicaría un movimiento de cargas únicamente en la superficie, y en ese sentido, un solenoide uno podría pensar que es una corriente superficial porque su movimiento únicamente ocurre a través de las espiras que están en la superficie del solenoide. Así que en mi representación de material magnético con todas mis analogías, esta corriente es superficial porque va en la superficie del material, no va por todo el volumen. ¿Entendieron la diferencia entre corriente superficial y corriente volumétrica? Porque es una cosa que les cuesta un montón, generalmente. Ahí te dice Juan si lo podrías repetir. Ah, ¿viste? Entonces, pensemos en un alambre, medio gruesito. Si yo pongo el alambre, los extremos conectados a una batería, las cargas se van a mover a través de todo el alambre, ¿está bien? Van a ir de un lado al otro extremo, pero no van a ir por la superficie del alambre, van a ir por todo el alambre, también por su interior. Si yo estuviera enfrentada al alambre, hice un corte transversal y me enfrento al alambre, yo vería en cada uno de los puntos del corte transversal cargas viniendo, supónganse, hacia mí, si quisiera decir algo, cargas hacia mí. Entonces cada uno de estos puntos podría tener cargas salientes de la pantalla. Entonces esa sería una corriente volumétrica, simplemente porque las cargas se mueven a través de un volumen, pero obviamente para calcular la corriente yo hago una sección transversal y veo cuántas cargas pasan por una dada superficie de ese material. Una corriente superficial se mueve a través de una superficie, no se mueve a través de todo un volumen. Y en ese sentido, esta es una corriente superficial, porque no está viniendo por el interior. Si esto fuera el cable, en un cable no lo vamos a lograr, pero si esto fuera el cable, yo lo que veo es esta corriente moviéndose en la superficie, no está moviéndose adentro. Olvídense de todo el modelito este. Estamos pensando, pero si esto fuera un solenoide, las espiritas están en la superficie del solenoide, no están en el interior. En el interior no hay ninguna corriente. Hay campos, hay un montón de cosas, pero no hay corrientes. O sea, estamos de acuerdo, las corrientes acá se están moviendo por estas espiras que están en la superficie. Entonces, en ese sentido, yo puedo imaginarme que son superficiales, ¿bien? Porque no vienen a través de todo el solenoide, sino solamente a través de su superficie. Entonces, esa sería la diferencia entre corriente superficial, que se mueve por una superficie, y corriente volumétrica que se mueve a través de todo el material. Obviamente en alguna dirección, así que si tengo un cable se va a mover a lo largo del cable y yo hago un corte y veo que atraviesan una dada área para calcularla. Entonces esta corriente, que es tipo la de un solenoide, es una corriente superficial, que la vamos a llamar corriente de magnetización. Y esto nos va a permitir, lo mismo que hicimos con los dieléctricos, definir un nuevo campo que esté relacionado con esa corriente de magnetización. Esa corriente que nos estamos como inventando, generando en nuestra cabeza para tener en cuenta el efecto de un material magnetizado. Cuando ustedes hagan las cuentas en electro, les tienen que salir expresiones que ustedes van a ver que en las ecuaciones se comportan como si fueran corrientes. Por eso se llaman corrientes, ¿bien? Pero son efectos, lo mismo que las cargas de polarización, son efectos. Vamos a definir un nuevo campo. La magnetización es un campo vectorial que representa el momento magnético por unidad de volumen. Es decir, que yo tomo una región del material y la densidad de momentos magnéticos en esa región, o los momentos magnéticos, sumo todos los momentos magnéticos, y los momentos magnéticos dividido el volumen del material me da la magnetización del material. Las unidades de ese nuevo campo son amper por metro, dividido metro, ¿no? Ahora vamos a ver por qué. Entonces vamos a tratar primero de hacer con los dedos una relación entre el momento magnético total, la magnetización, esa corriente de magnetización, que nos va a llevar a una especie de ley de Ampère para la magnetización. Y después la vamos a escribir como ley de Ampère. Entonces, para poder interpretar la relación entre la magnetización y la corriente magnética, vamos a ver el momento magnético total del material magnetizado, que de acuerdo a nuestra definición sería el momento magnético por unidad de volumen por el volumen del material. Eso me da el momento magnético total que tiene mi material. Pero el momento magnético total yo lo puedo escribir como, si lo pienso, como la corriente de magnetización por el área
de la espira en la que yo estoy relacionando la corriente de magnetización por la normal. Esa es la definición de corriente de momento magnético. ¿Se acuerdan que hoy dijimos? Era la corriente que llevaba la espira, el área, por el área de la espira, por el vector normal que tiene la dirección del diferencial de área. Escribiéndolo así, que esto es la definición de momento magnético, pero ahora estoy pensando en el momento magnético total, de una espirita de corriente en esta especie de solenoide que quiero imaginar, y eso lo puedo escribir como momento magnético unidad de volumen por el volumen. Bueno, entonces despejo el módulo de la magnetización y escribo el volumen como el área por la longitud del material magnético. Y simplifico las áreas. Entonces me queda que la magnetización es la corriente magnética dividida la longitud del imán. La longitud estaríamos midiéndola, por las dudas, porque no está dibujada ahí. Ahora me doy cuenta. Esa sería L. Bueno, esa L me quedó como una E de electrón, perdón. Puedo escribir en una forma más formal a esta expresión a través de una ley de Ampère, que sea que la integral de circulación de la magnetización me dé la corriente magnética. Si ustedes aplican la circulación, hacen una curva amperiana acá, y calculan la circulación de la magnetización, me va a tener que dar la corriente magnética. Entonces ahora tenemos una forma de relacionar a la magnetización, que son los momentos magnéticos por unidad de volumen, con esa corriente magnética que nos acabamos de construir para poder relacionar. O sea, que la fuente de mi campo de magnetización son esa corriente magnética que nosotros imaginamos como para reemplazar el efecto de todos los momentos magnéticos. Esta es, o sea, es parecido a lo que hicimos con la parte de dieléctricos cuando empezamos a reescribir la ley de Gauss para el campo de polarización, para el campo de desplazamiento. Bueno, ahora la escribimos para los nuevos campos que vamos a caracterizar, porque lo que yo necesito es tener un campo que solamente dependa de la corriente verdadera, digamos, de la corriente de conducción. Porque esta de magnetización, o sea, está relacionada, si yo no conozco el campo de magnetización y no conozco la corriente de magnetización, esa expresión en general no me va a ayudar, ¿bien? Entonces, tenemos que encontrar un conjunto de relaciones entre, por ahora sería la magnetización y el campo de inducción magnética, pero ahora vamos a definir un nuevo campo más, y tenemos con sus fuentes. Por lo pronto, la fuente ahora, después de todo esto, la fuente de la magnetización para mí va a ser una especie de corriente magnética que va por la superficie del material magnetizado. Pero ahora tenemos que reescribir la ley de Ampère para el campo de inducción magnética, porque ahora yo tengo que incorporar, además de las corrientes de conducción, esa corriente magnética. Recuerden que la mayoría de los materiales magnéticos son también metales, el hierro es un material magnético. Entonces, en general van a poder tener corrientes de conducción y corrientes magnéticas al mismo tiempo. O sea, puede estar magnetizado y además pasar una corriente eléctrica. Bueno, entonces, la integral de circulación del campo de inducción magnética tiene las dos fuentes. Tiene tanto la corriente de conducción que ya veníamos trabajando, que era la ley de Ampère, pero ahora tenemos que sumarle el efecto de que el material, en el lugar donde estamos calculando, hay un material que puede magnetizarse. Entonces tengo que sumar, para estar dentro de un medio magnético, la corriente de magnetización. Si yo reemplazo a la corriente de magnetización por la integral de circulación de la magnetización, eso es nada más que reemplazar M por la corriente de magnetización, empiezo a reescribir la expresión. Acá lo que hago es pasar el musero dividiendo, y lo puedo meter dentro de la integral porque es una constante, y restando la integral de circulación de la magnetización, y lo junto al campo, a esta relación, que es la relación entre los campos de inducción magnética y la magnetización, lo vamos a llamar campo magnético. Y su integral de circulación nos da la corriente de conducción. Entonces definimos al campo magnético cuyas fuentes son las corrientes de conducción. Sus unidades son también el ampere por sobre metro, en este sistema que estamos trabajando. Entonces fíjense, tenemos una integral de circulación del campo magnético que involucra la corriente de magnetización, una integral de circulación de la magnetización que involucra la corriente, o sea, la integral de circulación del campo de inducción magnética involucra a la corriente de magnetización y a la corriente de conducción, o sea, ahí magnética. La integral de circulación de la magnetización involucra solo la corriente magnética,
Y la integral de circulación de lo que vamos a llamar campo magnético involucra solo la corriente de conducción. Este campo es el con el que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque H es el que controlamos desde afuera. Bien, o sea, nosotros podemos generar un campo magnético trabajando con corrientes de conducción y magnetizar este material y generar las corrientes magnéticas. Y la relación entre H y los dos otros campos la tenemos expresada acá. Para poder avanzar, tenemos 3 leyes de Ampère y una relación entre los campos que aparecen en las leyes de Ampère, pero para poder hacer algo más, para poder trabajar, necesitamos conocer las ecuaciones constitutivas. Cuando estábamos en dieléctrico, las ecuaciones constitutivas eran las ecuaciones que relacionaban a los campos entre sí. Bien, o sea, en los dieléctricos decíamos, bueno, son ecuaciones constitutivas las que relacionan al campo de desplazamiento con el campo eléctrico y al campo de polarización con el campo eléctrico. Ahora necesitamos tener relaciones entre los campos de inducción magnética, el B, la magnetización y el campo magnético, y el H. Entonces el tema es que cuando nos metemos acá, tal vez por eso, no sé si era Gonzalo o Santiago, dijo, bueno, los materiales magnéticos, es que no es tan sencillo. Bueno, igual con los dieléctricos nos metimos y vimos la punta del iceberg en realidad, porque también los materiales dieléctricos se pueden hacer más complejos. Pero los materiales magnéticos ya son, en los casos más sencillos, vemos más de un comportamiento. Entonces tenemos que empezar a ver tipos de materiales magnéticos, porque cada uno de ellos van a tener algún comportamiento respecto de sus ecuaciones constitutivas. O sea, vamos a tener para ellos determinadas condiciones o ecuaciones constitutivas. Entonces, en general, nosotros vamos a tener esta relación entre los campos y las ecuaciones constitutivas van a ser que la magnetización, o sea, en realidad esta es la relación entre campo y las ecuaciones constitutivas son estas dos, que son, la magnetización es la susceptibilidad magnética por el campo magnético, y el campo de inducción magnética es la permeabilidad magnética del medio por el campo magnético. O sea, tenemos una relación entre la magnetización y el campo magnético, que tiene la susceptibilidad, y una relación entre el campo de inducción magnética y el campo magnético tiene la permeabilidad magnética. Y si uno agarra y reemplaza estas expresiones acá, puede encontrar una relación entre la permeabilidad magnética, la permeabilidad de vacío y la susceptibilidad. Entonces vamos a empezar a ver distintos materiales magnéticos y vamos por los paramagnéticos. Estos son los más fáciles. Hasta que el material se aproxima a la saturación, cumple relaciones lineales, es decir, que mu y la susceptibilidad no dependen del campo aplicado. ¿Por qué hablo que hasta que se aproxima a la saturación? Porque si yo aplico un campo muy intenso, les dije hoy que al final termino alineando todos los momentos magnéticos. Cuando yo logro alinear, porque la cantidad de átomos que tiene un material es grande, obviamente, pero es finita. Entonces en algún momento los voy a alinear a todos. Y cuando empezamos a tener cada vez menos momentos magnéticos sin alinear, o cuando estamos acercando a tener a casi todos alineados, bueno, en esas condiciones la curva empieza a desviarse y a saturar. Ahora vamos a ver algunos dibujitos de esas curvas cuando aplicamos campos magnéticos. Pero por lo pronto, mientras no lleguemos al momento en el que ya casi todos estén alineados, porque eso les lleva a campos magnéticos muy intensos a los materiales paramagnéticos, lo que vamos a decir es que siguen relaciones lineales. Eso quiere decir que mu y la susceptibilidad son constantes que no van a depender del valor del campo que apliquemos. En condiciones de esto es un material paramagnético, y ahora ya los dibujos empiezan a simplificarse, las flechitas están hablando de los momentos magnéticos atómicos, ahora no le dibujo a la espirita alrededor, esas flechitas serían los momentos magnéticos, en principio en ese material están al azar, pero cuando yo aplico un campo magnético se alinean, ¿bien? Si yo llego a esta condición, con un campo lo suficientemente intenso, entonces estoy hablando que alcancé la saturación. Si no, podemos imaginar que esto es un pedacito de un material más grande y que en una región logré este alineamiento. En general, las susceptibilidades de los materiales paramagnéticos no son grandes, son pequeñas, no son muy diferentes, son mucho menores que uno. Y dependen de la temperatura. O sea, esta ley que aparece acá, al costado, se llama ley de Curie, que está relacionando a la susceptibilidad de un material magnético con la temperatura. Y eso es lo que yo les conté hoy,
que en general si tienen temperatura, la temperatura tiende a aleatorizar, o sea, a llevar a este efecto. O sea, cuando más alta es la temperatura, más voy a desordenar a los momentos magnéticos. Entonces yo tengo en los materiales paramagnéticos una competencia entre el efecto de la temperatura que lo quiere llevar para acá y el efecto del campo magnético que lo quiere llevar para acá. Por eso la susceptibilidad va con la inversa de la temperatura, ¿bien? Porque si tengo temperaturas bajas, voy a tener una susceptibilidad más alta, y el campo magnético va a tener más facilidad para llegar a este estado. Ahora, si yo tengo temperaturas muy altas, la susceptibilidad es muy chiquita, y voy a necesitar campos magnéticos mucho más intensos para tratar de llegar al estado ordenado. O sea, todos los momentos alineando con el campo. Los intermedios sería que de estos haya una cantidad que ya se logró alinear y otros que andan cerca, digamos, que por ahí este que estaba apuntando hacia abajo ya esté un poquito más torcido, más siguiendo la línea del campo, este ya esté más alineadito, y no este orden perfecto que sería cuando logramos alinear a todos. Bueno, ahí tienen algunos valores de susceptibilidades. Acá también definen, nosotros no lo vamos a hacer, pero pueden definir una constante magnética relativa, que es el mu sobre el mu0, si quisieran. Entonces mu sobre mu0 nos da acá, y es igual a 1 más sigma, más la susceptibilidad. Entonces uno puede despejar la susceptibilidad como la constante permeabilidad relativa menos 1. Es una cuenta. Miren solamente la susceptibilidad, y estos son algunos valores, pero fíjense en que están por 10 a la menos 5. O sea que son chiquitas, ¿bien? Las susceptibilidades. O sea que el efecto del campo, voy a necesitar campos muy intensos para lograr una alineación. También porque tengo una susceptibilidad tan chica, esto no va a ser muy diferente de mu0, entonces el material no va a mostrar muchas características magnéticas, o sea, no va a alterar mucho la presencia de ese material en la región. Bueno, y acá hay un dibujito que, bueno, lo saqué, no está muy lindo, pero trata de mostrar que representa a la magnetización en función del campo, que sería esta relación, que si nosotros decimos que es lineal, y que además la susceptibilidad es chiquita, seguiría un comportamiento lineal que obviamente va creciendo y en algún momento campos muy, muy intensos terminará saturando. Pero bueno, en este caso sigue un comportamiento lineal. Y acá están representando a la susceptibilidad en función de la temperatura despejada de la ley de Curie. Bien. Entonces se escribe 1 sobre la susceptibilidad es proporcional a la temperatura. Esta es la ley de Curie escrita en un dibujito. Ahora tenemos que presentar otros materiales que son los diamagnéticos. Estos materiales, en general, el diamagnetismo es un efecto que está presente en casi todos los materiales, pero es muy pequeño, salvo que sea un superconductor. En el caso de un superconductor, ahí sí comienza a ser importante. Pero si no, es un efecto mínimo, y que queda opacado por otros efectos más importantes, como puede ser el paramagnetismo. Entonces, el diamagnetismo, que no les puedo, o sea, en realidad es un efecto cuántico, así que la explicación correcta van a tener que esperar a ver algo de cuántica, pero una explicación con los dedos también tienen que esperar porque necesitan que les dé una ley más, que se la voy a dar mañana, calculo. Pero en principio los materiales diamagnéticos no poseen un momento atómico neto, ¿bien? Son esos materiales que dijimos hoy, que los momentos atómicos no tienen electrones desapareados, entonces suman todos los momentos magnéticos y les dan 0. Pero cuando aplicamos un campo se produce algún tipo de deformación de los orbitales, un efecto que termina produciendo un campo magnético que se opone al campo magnético del imán o del material al campo magnético que estamos aplicando. Y en general los materiales diamagnéticos son repelidos por los imanes. O sea, lo que se ve más claro es la levitación magnética cuando tienen un material superconductor, porque eso es un material diamagnético perfecto, digamos. Esos tienen susceptibilidad 1. Pero si no están en un material superconductor, este efecto es muy pequeño.
Entonces, en una representación uno puede pensar que acá no hay espiras, que tengo los átomos así redonditos, por eso no están dibujadas las flechitas de los momentos magnéticos, sino circulitos, bueno, ovalitos que tienen que ver con los átomos, y que en la presencia de un campo magnético se producen momentos magnéticos que se oponen al campo magnético, o sea que el campo que se genera por esos momentos magnéticos está opuesto al campo aplicado. La susceptibilidad va a ser negativa, pero también va a ser pequeña en valor absoluto. O sea, no va a ser negativa, pero va a ser cercana a cero. De vuelta, exceptuando a los superconductores. Y acá tienen algunos valores de susceptibilidades de materiales diamagnéticos. Fíjense que las susceptibilidades diamagnéticas son todas negativas, están multiplicadas por 10 a la menos 5, o sea que son muy chiquitas. O sea que nuevamente no nos vamos a apartar mucho de mu0, el efecto no va a ser muy importante. Salvo los superconductores, donde la susceptibilidad da 1, menos 1, perdón, porque es un diamagneto. Bueno, y ahí tenemos los mismos grafiquitos que vimos hoy, donde se muestra cómo se comporta la magnetización de un diamagneto en función de H. Y acá depende el campo aplicado, vamos a ver que va creciendo la magnetización, pero en dirección negativa, porque se opone. Y la susceptibilidad es una característica que tienen estos materiales, no depende de la temperatura. Bien, o sea, este efecto no depende de la temperatura, entonces uno puede trabajar con esas condiciones en algunos casos para medir magnitudes. Entonces acá mostramos que 1 sobre la susceptibilidad es una constante. Bueno, y ahora viene lo más rico de los materiales magnéticos, que son los ferromagnéticos. Las susceptibilidades son mucho mayor que 1, y vamos a ver características de estos materiales ferromagnéticos. Antes de empezar con ellos, fíjense en que yo nunca saqué de acá arriba las relaciones. Estos siguen valiendo. El tema es qué es lo que yo pongo por la susceptibilidad y por la permeabilidad. ¿Qué cosas pongo ahí? Estas relaciones siguen valiendo, pero si yo veo un paramagneto, voy a poner una susceptibilidad pequeña y un mu muy cercano a mu0, pero más grande. Si pongo un diamagneto, voy a poner una susceptibilidad pequeña y negativa y un mu cercano a mu0, pero un poquito más chico. Y si pongo un material ferromagnético, voy a tener un mu mucho más grande que mu0, porque la susceptibilidad es mucho mayor que 1. Entonces, los materiales ferromagnéticos son de lo más rico, y van a ver que después tenemos otros tipos de materiales que les voy a contar sobre el final de la clase. Entonces, los materiales ferromagnéticos, los momentos dipolares magnéticos atómicos interactúan fuertemente. Eso quiere decir que los anteriores, los momentos dipolares magnéticos, prácticamente no interactuaban, asumíamos que no interactuaban, entonces su comportamiento se debía o al efecto de la temperatura o al efecto del campo magnético aplicado, principalmente al efecto del campo magnético aplicado en el caso de los diamagnetos. Y a las dos cosas, temperatura y campo, al caso de los para. Pero cuando vamos a los ferromagnéticos, ellos, los momentos dipolares magnéticos atómicos, interactúan y tienen la tendencia a disminuir la energía si están alineados. Es decir, si están alineados y orientados en la misma dirección. Esto les va a permitir a los materiales ferromagnéticos permanecer magnetizados aun cuando retiremos el campo. Es decir, si nosotros tenemos un material ferromagnético y lo magnetizamos aplicando un campo, cuando retiremos el campo, no va a desmagnetizarse como el caso del paramagneto, o sea, no vamos a tener magnetización nula cuando retiremos el campo, ni vamos a, o sea, esto no nos va a dar cero cuando hagamos H igual a 0, como nos pasa en un material paramagnético, porque fíjense en que en un paramagneto nosotros dijimos que la susceptibilidad es constante, es una constante, entonces si hago campo 0, la magnetización me va a dar 0, y la mu nos va a dar mu0, entonces B va a ser mu0 por H. Pero cuando vamos a un material ferromagnético, eso no va a ocurrir, la susceptibilidad no es una constante, y anular el campo externo, el H, no nos va a llevar a una magnetización cero, va a quedar magnetizado, y eso tiene que ver con que los momentos magnéticos interactúan entre ellos favoreciendo la alineación paralela, alineados y en la misma dirección. Cuando digo paralelo, estoy asumiendo en el mismo sentido. Bueno, la susceptibilidad, como se desprende de esto de que no me puede dar cero cuando H da cero, tiene que ser una función de H. Entonces toda esta expresión, la magnetización, va a ser toda una función de H. Y por lo tanto también lo va a ser la permeabilidad.
dependen del campo aplicado y también van a depender de la historia. Y eso es algo también. ¿Qué significa que las propiedades del material, que el comportamiento del material dependa de la historia? Que no va a ser lo mismo magnetizar un material que lo magneticé previamente que tomar un material que no está magnetizado y aplicarle un campo. Eso ahora vamos a ver grafiquitos, pero tengan en cuenta eso, va a depender de qué le hayamos hecho al material antes, o sea, si lo magnetizamos, si ya tienen algunos momentos magnéticos orientados, el comportamiento va a partir de ahí. Tienen un comportamiento tipo imán, pero algunos son permanentes, entonces son los que normalmente llamamos imanes, y otros no, se va con la temperatura o se desmagnetiza. Ahora vamos a ver un poco mejor. Pero en principio va a depender de qué le hayamos hecho antes, cómo se va a comportar. O sea, si yo lo magnetizo en una dirección al material ferromagneto, después cuando lo vuelva, cambie la dirección del campo, no va a ser lo mismo que si pongo el material ferromagneto sin haberle aplicado nunca un campo. Entonces eso significa que depende de la historia. Bueno, acá hay algunos ejemplos, el hierro, el cobalto, el níquel, aleaciones de eso, aleaciones de neodimio. Ustedes deben haber escuchado los famosos imanes de neodimio, que son de los imanes más fuertes. La mayoría de los materiales ferromagnéticos presentan lo que se llama una transición de fase. ¿Vieron en general dos transiciones de fase? Por ejemplo, cuando hierve el agua, pasa de estado líquido al vapor, el calor que uno entrega es utilizado como calor latente, bien, que es para producir la transición de fase, y no eleva la temperatura del material, bueno, son cosas así. Pero acá lo único que nos importa es que estos materiales en general tienen una transición de fase hacia el estado paramagnético. ¿Eso qué quiere decir? Que estos materiales a bajas temperaturas, a unas determinadas temperaturas por debajo de una temperatura que se conoce como temperatura de Curie, se comportan como ferromagnetos y dependiendo del valor de la temperatura de Curie, por encima de la temperatura de Curie se comportan como paramagnetos. Entonces, esto, en general los ferromagnetos no son ferromagnetos para toda la temperatura, sino que a alguna temperatura lo suficientemente alta pierden el ferromagnetismo y se comportan como paramagnetos. Entonces, para desmagnetizar un imán, por ejemplo, la opción 1 es calentarlo. Bien, porque si lo elevamos por una temperatura mayor a la Curie, le desordenamos los momentos magnéticos y lo desmagnetizamos. Bien, ¿qué otra cosa? Bueno, y acá viene lo divertido. Lo que se conoce como curva de histéresis. Esta se la robé creo que es del CIRS. Fíjense qué es. Esto es la magnetización en función, bueno, como se lo robé al CIRS, el CIRS no define el campo H, y llama B0 al campo aplicado. Acá esto no lo miren, como lo hice anoche esto, no alcancé a corregir detalles como esos. Entonces acá estaríamos graficando en función del campo H. Bien. Entonces, y acá tendríamos, supónganse, si el material está completamente desmagnetizado, lo que le va a ocurrir a este material es lo que se llama curva virgen, que es que va a ir a, bueno, no va tan lineal, me quedó, imagínense que tiene alguna curvatura, a mano alzada no me sale nada a mí. La curva virgen es lo que nosotros llamamos curva virgen, es el material no está magnetizado y cuando empezamos a aplicarle un campo magnético externo, bueno, no me va a salir curvado, chicos, así que perdónenme, asuman que me salió bien. Bueno, cuando entonces empezamos a aplicar un campo magnético externo, vamos a ir magnetizándolo, o sea, generando que los momentos magnéticos se alineen con el campo hasta que finalmente alcancen la saturación. La saturación es cuando ya alinea todos los momentos magnéticos. Y en este material que tiene una susceptibilidad tan alta, no necesito campos tan altos para lograr la saturación, la logro fácilmente. Entonces, lo saturo. Cuando lo logro saturar, yo puedo empezar a decrecer el campo. Pero cuando decrezco el campo, no vengo por la curva virgen, que dibujé acá con rojo, sino que vengo por la curva que está arriba, esta flechita, con esto que dice acá. Entonces voy a llegar hasta un punto acá, y a este punto acá se lo denomina magnetización remanente, que es la magnetización que le queda al material cuando después de haberlo magnetizado a saturación,
le queda una cierta magnetización. También puede ser que no lo lleve, o sea, hay gente que hace ciclos que no lo lleva completamente a saturación, pero cuando vuelve se encuentra que vuelve por alguna curvita que lo deja un cierto valor de magnetización. Entonces a este punto de acá lo vamos a llamar magnetización remanente. Bien, cuando seguimos por la curva, ya empezamos a aplicar campos negativos. La magnetización comienza a decrecer, ¿por qué? Porque al aplicar o sea, ¿yo qué hice acá? Yo agarré material que no estaba magnetizado, nada, le apliqué un campo, por ejemplo, hacia la derecha, que lo voy a considerar como positivo, y eso empezó a generar que los momentos magnéticos se alineen hacia la derecha, hasta que ya no tengo más momentos magnéticos para alinear. Cuando retiro el campo, algunos de los momentos magnéticos se van a desalinear a medida que retiro el campo, pero como tienen una tendencia a disminuir la energía si están alineados, no voy a lograr al retirar el campo desalinearlos a todos, sino que les va a quedar una cierta magnetización remanente. Cuando sigo, ya empiezo a aplicar campos magnéticos en la otra dirección, en este caso sería hasta la izquierda. Entonces los momentos magnéticos que estaban hacia la derecha comienzan a desalinearse hasta un campo que aparece acá, que reduce a la magnetización a 0. A este campo de acá se denomina campo coercitivo. Y esto sería más. Pero, si yo continúo aplicando un campo magnético en esa dirección, voy a terminar alcanzando la saturación en la dirección contraria. Y ahí vuelvo a repetir el ciclo, empiezo a decrecer el campo, aparece una magnetización remanente, ahora negativa, entonces este era más, ahora este punto de acá es la magnetización remanente negativa. Sigo aplicando un campo hacia la derecha, entonces los que me habían quedado alineados hacia la izquierda empiezan a alinearse hacia la derecha, vuelvo, anulo completamente la magnetización, y ahora si empiezo a aplicar un campo, puedo llevar a saturación, pero desde acá. Esto significa que dependen de la historia, porque si yo este material lo dejé en este punto, voy a seguir esta curva, no voy a seguir esta. ¿Bien? Fíjense qué es lo que pasa un poco, bueno, acá entra en juego algo más, porque este comportamiento que se llama ciclo de histéresis o curva de histéresis, que tiene que ver con esto de que yo aplico un campo, lo magnetizo, pero retiro el campo y al final algo me queda de magnetización, y para poder sacársela tengo que aplicar un campo en la otra dirección, hasta un valor que se llama campo coercitivo, que es el que anula la magnetización. Este comportamiento depende de la historia, pero yo podría decir, bueno, entonces si yo agarro y agarro un pedazo de hierro que me dijeron que era ferromagneto, totalmente desmagnetizado, y lo magnetizo hasta este punto, y después le quito el campo, me tendría que quedar esta magnetización remanente. Sí, efectivamente, eso ocurriría, digamos, porque todos sabemos que si tenemos un imán y dejamos cosas de hierro, por ejemplo herramientas, cuando vamos a una tijera, o todos, alguno de ustedes debe haber hecho alguna vez una brújula con una aguja que la magnetizan cerca de un imán, queda magnetizado cuando yo le alejo al imán, queda. Pero después de un tiempo esa magnetización se va. O sea, los pedazos de hierro en general no están magnetizados, se magnetizan en presencia de un imán y mantienen su magnetización un tiempo, pero no permanecen magnetizados por periodos largos, o sea, no son imanes permanentes. Y entonces nos podemos preguntar por qué no son imanes permanentes. ¿Por qué algunos materiales ferromagnetos pueden ser imanes permanentes y otros no? El tema es es que en general los materiales ferromagnéticos disminuyen su energía formando lo que se conocen como dominios magnéticos. Los dominios magnéticos son regiones dentro del material ferromagnético donde los momentos amagnéticos apuntan en una dada dirección. Entonces al costadito, a la derecha, la figura que tengo a la derecha, trata de representar a esos dominios magnéticos, en una forma bruta, ¿no? Entonces acá yo tendría un dominio donde todos los puntos de este dominio, todos los átomos de este dominio tienen momentos magnéticos alineados en esta dirección. Pero alrededor puedo tener otro dominio donde se alinearon en dirección contraria. Obviamente, entre un dominio y otro va a haber momentos magnéticos que van a empezar a girar para pasar, por ejemplo, de esta dirección a esta. A esa región, entre un dominio y otro, se la llama frontera de dominio. Y entonces uno dice, bueno,
¿Qué pasó, digamos? Voy a tener, si tengo una frontera de dominio, no voy a tener un mínimo de energía porque en principio ahí no voy a tener completamente alineados a los momentos magnéticos. O sea, yo el mínimo de energía serían todos alineados. Pero sí voy a obtener un mínimo de energía porque tengo que considerar otros efectos que se producen en los materiales ferromagnetos, como pueden ser el hecho de que tener un material magnetizado completamente implica una gran energía en el entorno del material, que se llama energía magnetostática, y esa energía se reduce si yo empiezo a dividir en dominios al material ferromagnético. Entonces, en general, un hierro no está magnetizado porque se dividió en dominios y minimizó su energía, no solo teniendo en cuenta minimizarla porque los momentos magnéticos estén alineados y en la misma dirección, sino también minimizar esa energía magnetostática. Entonces, esa competencia que tienen, ahí es, uno se tiene que, para explicar más hay que meterse un poco más en lo que es el magnetismo en medios materiales un poquito más complejos, pero tengan en cuenta esto, que no solo acá la menor energía posible va a tener que ver con que se alineen los momentos magnéticos, sino también con que no se formen polos en los extremos de un material. O sea, los polos implican una alta concentración de energía en la proximidad. Entonces, si yo tengo un imán con un polo norte y un polo sur, tengo una gran concentración de energía y probablemente una reducción de esa energía la pueda lograr si empiezo a dividir eso en dominios. Entonces, para el caso del hierro, que es un material magnético blando, en el sentido de que le cuesta mantener su magnetización, una vez magnetizado la va perdiendo con el tiempo, es porque todos los dominios empiezan a orientarse al azar. Entonces, uno que puede imaginar en este dibujo es que, bueno, hay más dominios y que cuando yo sumo todos los momentos magnéticos en ausencia de campo en un pedazo de hierro, la suma de todos los momentos magnéticos de los dominios me termina dando en promedio 0. En cambio, cuando empiezo a aplicar un campo, los dominios empiezan a reorientarse. Si miran, acá abajo tenemos escrito el campo magnético, ven la flechita, y fíjense que este y este, que van con la dirección del campo magnético, empiezan a crecer. Que crezcan es que ocupan más región en la región que ocupaban antes. Y los otros dominios que no están en la dirección del campo magnético empiezan a decrecer, y cuando más fuerte es el campo, más crecen los dominios orientados con el campo magnético y más decrecen los dominios que no están orientados. Hasta que finalmente terminó en la saturación con todos los dominios en esta dirección, con un único dominio, todo en la misma dirección. Entonces, este dibujito que uno tiene acá podría representar esto. Acá, apuntando en cualquier dirección, comienzo a aplicar un campo y a medida que aplico el campo me muevo en esta dirección haciendo crecer los dominios que van en la dirección del campo magnético. Hasta que llego a un monodominio. O sea, un monodominio significa que todo el material tiene la misma dirección de momentos magnéticos. Sin embargo, la existencia de polos tan fuertes en los extremos del imán producen otros efectos energéticos que llevan a que el material prefiera dividirse en dominios nuevamente, en dominios más chiquitos, y reducir su energía. Y eso hace que el hierro se desmagnetice. No porque no tiene momentos alineados, sino porque lo tiene por regiones, y esas regiones cada cual apuntan en una dirección arbitraria. Entonces, cuando sumo los momentos magnéticos de todas las regiones, me da 0. Y pueden aparecer otros materiales, que son los antiferro, que a diferencia de los ferromagnéticos, lo que tienen ellos es que la tendencia de estos materiales en ausencia de campo magnético es tener los momentos antialineados. Acá están pintados de rojo y de blanco para diferenciarlos. O sea, también unos apuntan en una dirección y otros apuntan en la dirección opuesta. El mínimo de energía para los antiferros es esta dirección. Y aplicando un campo tengo que, primero, vencer esa tendencia de estar antialineados, así que al principio no voy a ver demasiados efectos, y con campos intensos puedo llegar a lograr que se comporten de esta forma, que finalmente empiecen a alinearse. Entonces a veces es difícil distinguir un poco al antiferro del paramagneto débil porque me cuesta mucho alinear y ver una magnetización. En los ferrimagnéticos
son en realidad imanes naturales. La magnetita es uno de esos efectos. La magnetita es una piedra, es un material que se encuentra en la naturaleza, y la peculiaridad es que son lo mismo que los antiferros, pero los momentos magnéticos no tienen la misma intensidad. Entonces, voy a tener dominios donde hay regiones que se acomodan antiparalelos, pero como no tienen la misma intensidad, siempre voy a tener algún efecto magnético porque no se van a poder compensar completamente. Y en presencia de un campo se van a parecer un poco en su comportamiento a los ferros porque van a empezar a orientarse hasta que queden todos al final en la misma dirección. Acá hay el comportamiento de la magnetización versus el campo H a distintos materiales. Fíjense que el amarillo es para el diamagnetismo. Fíjense que si el campo es positivo, la magnetización es negativa y sigue un comportamiento lineal, que era lo que habíamos dicho hoy, y si el campo es negativo, la magnetización es positiva y sigue un comportamiento lineal con el campo. Era lo que habíamos dicho hoy, que la susceptibilidad era negativa y que era pequeñita, por eso el efecto era bastante pequeño. El verde representa el paramagnetismo. La región lineal es una región acotada que para ciertos valores del campo empieza a saturar. Lo azul es el ferromagnetismo, que estuvimos contando hoy. Ahí aparece el ciclo de histéresis, y acá hay algo... Esperen que la flechita está mal indicada acá, vamos a tacharla y hacerla bien. Eso es por robarme dibujitos del libro, de algún lugar y no prestar atención. Esta es la magnetización remanente, y estos son los campos coercitivos. O sea, los campos necesarios para anular la magnetización de un ferromagneto. Bien. Y hay unos materiales nuevos relativamente, que se llaman superparamagnéticos, que son materiales que en la que los dominios se han hecho, o sea, se los pueden imaginar como si fueran de alguna forma materiales ferromagnéticos, pero que disminuimos mucho los dominios magnéticos, los hicimos muy chiquititos. Entonces los dominios se terminan comportando como un momento magnético gigante que corresponde a todo el dominio. Y se comportan como uno solo. Entonces cuando aplicamos un campo se da vuelta todo el dominio junto. Esas son las nanopartículas magnéticas que por ahí deben haber escuchado ahora que se habla mucho porque se aplican en muchas cosas. Las nanopartículas magnéticas son en general partículas de tamaño nanométrico que tienen en general un único dominio, y que cuando aplicamos un campo se dice que rotan coherentemente porque sigue todo el momento magnético de la nanopartícula al campo aplicado. Entonces la nanopartícula se comporta como un momento magnético enorme, que corresponde a la suma de los momentos magnéticos de todos los átomos que la constituyen, y los efectos son súper importantes. O sea, no quedan ya aplastaditos como cuando teníamos el caso del paramagnetismo, sino que son mucho más importantes como serían estos. Es más, estos materiales cumplen condiciones dependiendo del tiempo en el cual podemos lograr que esos materiales presenten algo parecido a un ciclo de histéresis y disipen energía. Estos ciclos de histéresis están relacionados con disipaciones de energía. Eso les voy a contar un poco más, ahora no les puedo contar porque no tengo la expresión de la energía magnética para hacerlo. Pero eso por ahí lo han escuchado nombrar de que se aplica. Bueno, y acá hay un grafiquito que se los agregué por las dudas, que muestran a la susceptibilidad en función de la temperatura para distintos tipos de materiales. Entonces, fíjense, abajo está el diamagneto, y era el dibujito que les había mostrado hoy, que la susceptibilidad, no importa el valor de la temperatura, vale lo mismo. Acá no está puesto el 0, o sea, o piensan que la susceptibilidad... porque es negativa esta, bien, o sea que o ponemos el 0 arriba, o el 0 está por acá, bien, porque es pequeña y negativa, o la toman como valor absoluto de la susceptibilidad y chao. Vamos a poner barras de valor absoluto y nos invitamos. Seguramente el lugar de donde lo saqué lo explicaba y yo me olvidé de poner. Después tienen un antiferro, que les pasa lo que les decía, al principio nos va a costar lograr que el material responda, pero si tenemos
una temperatura que ayude a aleatorizar, tal vez podamos subir a la susceptibilidad, porque esa temperatura juega en contra de la tendencia del material antiferro a estar alineado con sus momentos opuestos. Entonces la temperatura le permite crecer, y hay una temperatura por encima de la cual se comportan como un paramagneto. O sea, esa temperatura se llama temperatura de Nils. Yo digo que se comporta como un paramagneto porque la curva negra es un paramagneto, corresponde al paramagnetismo, y fíjense que se parecen, por encima de la temperatura de Nils tienen un comportamiento similar. Y el ferromagnetismo le pasa algo así, similar, tienen una susceptibilidad enorme por debajo de la temperatura de Curie, esto sigue para arriba, y cuando llegamos a la temperatura de Curie, esa temperatura a la que hablamos de la transición de fase, y que el material empieza a ser paramagnético, empieza a tener un comportamiento similar al paramagneto. Bueno, esto es como un pantallazo de materiales magnéticos, es mucho, yo lo sé. Lo que ustedes van a usar en general son las ecuaciones constitutivas. Lo que van a usar en general son las ecuaciones constitutivas que les mostré, y uno tiene que saber que puede ser que para determinados materiales, como son los paramagnetos y los diamagnetos, la susceptibilidad en esas ecuaciones constitutivas es una constante, y la permeabilidad también, o sea, la susceptibilidad chi y la permeabilidad mu son constantes, y encima mu no es muy distinto de mu 0, y chi es pequeña en valor absoluto. Pero cuando vamos a los materiales ferromagnéticos, esas susceptibilidades no son pequeñas, y además dependen del campo. Entonces aparecen todos esos fenómenos de depender de la historia, de ver un ciclo de histéresis, de cómo se van acomodando, por qué un material se mantiene magnetizado o no. Nosotros vamos a llamar materiales ferromagnéticos duros en general a materiales que tienen la tendencia a mantener la alineación de los momentos, o sea que la tendencia a mantenerse alineados es mucho mayor, a una dada dirección, es mucho mayor que la tendencia a dividirse en dominios. Entonces esos son los imanes permanentes. Y en la otra van a tener que la tendencia a permanecer alineados es menor que la tendencia a dividirse en dominios, entonces se divide en dominios, y cuando se divide en muchos dominios, el promedio de los momentos magnéticos de los dominios les termina dando 0, y el material macroscópicamente, cuando lo considero, no está magnetizado. Y el ejemplo que ustedes pueden tener ahí es el pedazo de hierro, una tijera, cualquier herramienta de hierro, que en general no está magnetizada, pero todos sabemos que si la dejamos cerca de un imán se magnetiza. Entonces es ferromagnética, porque cuando retiramos el imán se mantiene magnetizada, pero con el tiempo tiende a perder esa magnetización porque lo pusimos en un estado que no es el de mínima energía. Y los superparamagnetos son materiales muy particulares porque se comportan como un material paramagnético, pero sus efectos son mucho más importantes cuando se le aplica un campo, y por eso la curva roja que estamos viendo acá muestra que con campos no tan grandes logramos alcanzar grandes magnetizaciones en los superparamagnéticos.